Hoy vamos a tener la continuación de En casa de Len White, en Elmshaven, California. La otra vez terminamos con todo el material que nosotros habíamos realizado allí. Quedaron pendientes una serie de fotografías, hemos hecho una selección de algunas de ellas para añadir, pero lo que sí quedaba pendiente sobre todo era el vídeo que ellos mismos nos dieron para poder mostrar a la gente más detalles, más datos referentes a la vida de Len White en esa casa, a los que estaban con ella y todas las funciones que allí se hacían. Por tanto, ya sin más dilación, vamos a ver este vídeo que no es muy extenso y después terminaremos diciendo algunas cosas más y mostrando alguna fotografía extra. Adelante. Bienvenidos a Elmshaven. Esta casa fue construida en 1885 por un hombre muy rico, como su casa de vacaciones. La hermana White la compró en 1900. Vivió allí los últimos 15 años de su vida. Cuando se mudó a Elmshaven, había recién regresado a los Estados Unidos después de pasar 9 años en Australia. La propiedad tenía 70 acres, 2,000 árboles de ciruela, un cobertizo equipado para secar las ciruelas, un huerto con una variedad de árboles frutales y un viñedo con varios tipos de uva. Había un establo con 4 carruajes y un carro. Tenía herramientas, caballos, una vaca y gallinas. También había una casita para el agricultor. La casa estaba amueblada completamente con ropa blanca, platos y vajilla. Tenemos más de 7,000 visitas por año en Elmshaven. Vienen de muchos países y de todas partes de los Estados Unidos. Este cuadro de la señora White fue pintado en 1910 de una fotografía tomado cuando tenía 37 años de edad. El hogar es original. Los azulejos fueron importados de Francia. Los libros en el estante sobre la chimenea representan la obra a la que dedicó su vida. Muchos de sus libros han sido traducidos y publicados en 140 idiomas. Por eso tenemos la placa en el pórtico que reconoce la casa como Monumento Histórico Nacional. En esta vitrina tenemos una copia de la credencial ministerial de la señora White, el acta de matrimonio de la hermana White con James White en 1846 y el anuncio de su funeral. La hermana White fue viuda por 34 años y aquí queremos que conozcan a los miembros de su familia que vivían cerca. La señora White está en el medio. Tenía 85 años cuando esta foto fue tomada, 2 años antes de su muerte. En el medio, a la derecha extrema, está su hijo William Clarence, a quien sus familiares llamaban Willie. Era pastor, un hombre muy respetado. A su lado está su esposa May, y están rodeados por los nietos y bisnietos de la señora White. Hay 2 páginas originales escritas a mano por la hermana White. Una fue escrita cuando tenía 20 años, la otra cuando tenía 76 años. Durante su vida escribió más de 100,000 páginas como estas. Bajo la dirección de Dios, por medio de su mensajero, varias propiedades fueron compradas para ser usadas como sanatorios en el principio del siglo XX. Hoy en día son hospitales y centros médicos. En 1878, el Sanatorio de Santa Elena, el Retiro Rural de Salud, fue abierto. La hermana White tuvo una importante influencia en la dirección de los primeros años. Otros sanatorios de estos años fueron Paradise Valley, cerca de San Diego, Glendale, cerca de Los Ángeles, y Loma Linda. El Hospital White Memorial se abrió el año en que falleció la hermana White. Ella también aprobó la adquisición de Pacific Union College, no muy lejos de Elmshaven. En el año después de la muerte de la hermana White, Elmshaven fue vendido, como había pedido ella.
había prometido dar dinero para fundar sanatorios y la universidad en California, y el dinero de la venta fue usado para cumplir sus promesas. En el año de 1927, el hermano C.T. Everson y su esposa compraron la casa porque querían que fuera conservada para la iglesia. Hasta pudieron encontrar algunos de los muebles originales. Fue ahí cuando abrieron la casa por primera vez para visitas. Y tenemos libros de visitas desde los años 30. Cuando se murieron los Everson, dejaron la propiedad a la Conferencia de la Unión del Pacífico de la Iglesia Adventista y hoy sigue a su cargo. En la sala de espera, la hermana White daba consejos a los líderes de la iglesia. Recibía visitas y hacía cultos 2 veces por día. Cuando había culto, la hermana White seleccionaba un himno, leía un pasaje de la Biblia y alguien ofrecía una oración. Los cultos duraban solo 10 minutos. Para recibir el sábado, la familia de Willie, las familias de los que trabajaban en la propiedad y las visitas se reunían en esta sala. Había una historia para los niños, y si la hermana White había recibido esa semana una carta de algún misionero de alguna tierra lejana, les leía partes de la carta a los presentes. Después de haber leído la Biblia, comenzaban a cantar. Cantaban los cantos sabáticos favoritos de cada uno, y luego cada uno de los presentes oraba, incluso los más pequeños. La chimenea es original. Los azulejos fueron importados de Inglaterra. Encima del estante sobre la chimenea están los libros publicados durante los años que la hermana White vivió aquí. Hay 9 libros. Esto es increíble cuando uno se da cuenta que ya tenía 72 años cuando vino a vivir aquí. El reloj encima del órgano pertenecía al hermano Uriah Smith y fue regalado a la hermana White por la viuda de Smith. El reloj fue hecho en 1880 y aún hoy sigue dando bien la hora. En el comedor, las sillas son originales, igual como el armario detrás de la mesa. Se puede ver grabado su nombre en el anillo de servilleta en la cabecera de la mesa. Blue Willow, el diseño en la porcelana, todavía se fabrica hoy. La mesa original era mucho más grande. Tenía capacidad para 15 personas, práctico para la cantidad de visitas durante la hora de comer que disfrutaban la comida vegetariana de la granja de la hermana White. En el extremo del comedor se puede ver una heladera como la que fue usada por ella. Un hombre traía su carreta 2 veces por semana, repartía un trozo de hielo de 40 libras. Este teléfono con manivela es como la que ella usaba. Su número de teléfono era 63. Al entrar a la cocina, uno pasa el lugar a la izquierda donde se lavaba y se guardaba la loza. A la derecha hay una despensa donde mucha de la comida era preparada. Gracias al depósito detrás de la casa, con capacidad para 3,000 galones, había agua corriente. El horno de la leña en la cocina era usado para cocinar y para el calor. La tabla de planchar estaba en la cocina para que la plancha pudiera ser calentada en la estufa. Se usaba a menudo esta olla, la cocina sin fuego. 2 piedras redondas y planas eran calentadas en la estufa y puestas con la comida caliente en la olla, y el calor de las piedras cocinaba la comida. Esto aseguraba que hubiera comida caliente para el sábado. No se cocinaba en la casa el sábado. La habitación anexa a la cocina es donde se lavaban las ollas y donde se preparaban las verduras de la huerta. Subamos las escaleras a su sala de escribir. Sus nietos llamaban a esta la escalera secreta. Subían silenciosamente la escalera y espiaban para ver qué hacía la abuela. Desde la ventana, en lo alto de la escalera, se puede ver el hospital y centro médico de Santa Elena. La hermana White mandó construir esta habitación en la casa. Se puede ver que tenía un rincón luminoso donde podía escribir. La tabla para escribir encima de la silla era la suya. Se levantaba a las 3 o a las 4 de la mañana, aún más temprano, si había tenido una visión o si un ángel la había despertado. Venía por el pasillo desde su cuarto.
Encendía la lámpara grande, revolvía el fuego y se sentaba en esta mecedora para empezar su día de escribir. Usaba esta tabla de escribir cuando viajaba. Debido a que se levantaba tan temprano, le gustaba ir de paseo en carreta más tarde en el día. Esta es una foto de la hermana White y Sarah McIntyre. Sarah estuvo con la hermana White por 30 años y la llamaba madre. Mientras andaba en la carreta, pasaban por las granjas y visitaban con los vecinos. Ella conocía a gente muy lejos de su casa. Siempre traía folletos cristianos consigo. Si era el tiempo de la cosecha, traía canastas de comida para compartir con la gente. Al andar por el pasillo, podemos ver fotos de los fundadores y pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el cuarto de enfrente está la máquina de coser de la hermana White. Es de marca Singer y tiene la fecha de 1887. Ella cosía y remendaba su propia ropa. Todos los muebles en este cuarto fueron incluidos en la adquisición de la casa. Este cuarto era de una de las 3 mujeres que vivían en la casa con la hermana White. El cuarto, al otro lado del pasillo, estaba amueblado como este. Este cuarto lo llamamos el cuarto del árbol genealógico. James y Ellen White tenían 4 hijos. Henry el mayor, que se murió de neumonía a los 16 años. James Edson, Willie y Herbert, el último, el cual se murió en su infancia. James Edson y Willie se casaron 2 veces. Los 2 fueron enviudados y se casaron de nuevo. Edson no tenía hijos de ninguno de sus matrimonios. Entonces todos los descendientes de la hermana White vienen de los matrimonios de Willie. Sabemos que hay más de 100 descendientes vivos hoy. Estas son fotos sacadas en las reuniones familiares de la familia White. La máquina de escribir de marca Underwood pertenecía al hermano C.C. Chrysler, el secretario de la hermana White, y era usada en la oficina, en el edificio detrás de la casa. Edson era el hijo mayor de las fotos de la familia. Él también se hizo pastor. Creía que Dios lo estaba llamando a trabajar entre la raza morena en el sur. Esto fue unos 30 años después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. La gente no quería ayudarles, pero su madre decía, esta gente también necesita el evangelio. Edson recaudó el dinero para el barco Morningstar y ayudó a construirlo en Allegan, Michigan. El barco atravesó el lago Michigan, bajó por el río Mississippi y subió por los ríos grandes en el sur. Edson estableció muchas escuelas e iglesias en el sur de nuestro país. También fundó la Asociación Editorial del Sur en Nashville y un instituto profesional en Huntsville, Alabama, lo cual se convirtió en Oakwood College de Estudios Superiores y ahora es la Universidad de Oakwood. La ventana de colores es original. El cristal fue importado de Europa cuando la casa fue construida. Esta es la habitación de la hermana White. Es maravilloso saber que ángeles han estado aquí. En total, la hermana White tuvo más de 2000 visiones, muchas antes de venir acá, algunas aquí y otras en el salón de escribir. Dijo que siempre era el mismo ángel que le traía mensajes del Señor. Nunca le dio nombre. La foto en la pared es de Elena y su melliza Elizabeth. La familia le llamaba Lizzie. Había otros 6 hijos en la familia Harmon, todos mayores que las mellizas. Era una familia bien cristiana, líderes en la iglesia metodista en Portland, Maine. Escucharon las predicaciones de William Miller y como miles de otros esperaban que Jesús regresara el 22 de octubre de 1844. Como miles de otros fueron chasqueados. Como otros volvieron a la Biblia. Y Elena tuvo su primera visión solamente 6 semanas después del gran chasco. Fue una semana después de que Elena había cumplido 17 años.
y estaba enferma de tuberculosis. Los padres de Elena, un hermano y 2 hermanas, se convirtieron al adventismo, pero su hermana melliza nunca permitió que el Señor entrara en su vida. La foto linda en la pared es de Elena y James. En el tocador hay fotos de Willie y Edson. La otra foto es del hermano S. N. Haskell, el cual era el director de la Pacific Press, la casa editorial. Mientras caminaba por el pasillo el sábado 13 de febrero de 1915, entró a la sala de escribir y se cayó. Se había roto una cadera. Los cirujanos no hacían cirugía para recambio de cadera en esos días. Lo único que podían hacer es aliviar el dolor lo más posible. Una cama fue traída del sanatorio, ahora el Hospital de Santa Elena, y fue cuidada aquí con mucho amor. Dijo que Dios le había salvado de mucho dolor y estaba en paz. Entró en estado de coma una semana antes de su muerte. A su hijo Willie le dijo: «Yo sé en quién he creído». La tarde de su muerte, la familia se reunió alrededor de su cama y cantó uno de sus himnos favoritos. Hay una tierra más bella que el día, y por la fe la vemos a la distancia. Se murió aquí el viernes 16 de julio de 1915. Sarah McIntyre paró el reloj a las 3:40, la hora de su muerte. Hubo 3 funerales para ella. El primero en el jardín delantero. Muchas de las personas con quienes ella se había hecho amiga asistieron a ese servicio. Era conocida en esa zona como la mujer pequeña, con el pelo blanco, vestida de negro, quien hablaba con tanto amor de Jesús. La Conferencia de California estaba dirigiendo una reunión de campamento en Richmond en esos días. Pidieron tener un servicio allí. Desde allí el ataúd fue puesto en un tren viajando al este. El servicio final tomó lugar en Battle Creek, Michigan, donde está enterrada con su marido, con sus 4 hijos enterrados alrededor de ellos. Nuestra oración es que usted haya sido bendecido y, como Elena, desee ser uno de los hijos de Dios y que muy pronto todos estemos en el cielo. Amén. Le invitamos a visitar Elms Heaven muy pronto otra vez. Estamos abiertos cada día del año, menos el Día de Acción de Gracia y Navidad. El número de teléfono es área 707-963-9039. Las horas de visita son de domingo a jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El viernes cerramos a la 1 y el sábado las horas son de las 2 de la tarde hasta... Bien, este es el vídeo que nos dieron ellos mismos. Es un vídeo que está preparado también desde allí para poder divulgar un poco todas las vivencias de Ellen White en esa casa de un modo bastante resumido. Pero, ¿sabéis? A veces uno se sorprende cuando sabe que Ellen White tuvo unas 2000 visiones y resulta que muchas de esas visiones eran cuestiones proféticas futuras que se cumplieron, se están cumpliendo y fácilmente se ve que el resto se va a cumplir y dentro de muy poco tiempo. Entonces sorprende cuando hay personas que se les ocurre decir: pero es que a esta señora le dieron una pedrada en la cabeza y lo que tenía era, bueno, unas visiones divinas. Pues no. ¿Cómo una persona que recibe una pedrada es capaz de quedar tan mal de la cabeza como para pronosticar todas las cosas y que todas se cumplan? Luego también hay otras personas que dicen: no, pero es que ha dicho muchas cosas que no se han cumplido. Pues bien, ya hemos demostrado a lo largo de tantísimas conferencias cómo esas personas están sacando cosas de contexto, están tergiversando escritos, etcétera, etcétera, incluso la comprensión clara de esos escritos para adaptárselas como ellos quieren, para llevar la contraria a decir que era una profetisa de Dios. Pero bien, así es el mundo. No muchas personas quieren reconocer la verdad, prefieren seguir en su mundo en vez de aceptar las cosas tal como Dios dice y tal como Dios quiere.
Por eso hemos mostrado precisamente estas dos temáticas de la casa de Ellen White en California, en Santa Elena en concreto. Y ahora vamos a ver algunas imágenes más de la casa de Ellen White. Este es el lugar cuando te indica la llegada prácticamente de su casa. Ya veis que es un lugar especial, es un lugar donde lo que se ve enseguida es que hay una vegetación muy bonita y que está en un entorno prácticamente paradisíaco para lo que es el resto del entorno. Mirad, es un lugar de verdadera y auténtica belleza, muy bien cuidado. Y esta es la imagen cuando entras prácticamente por las puertas del jardín. Lo primero que ves es la casa así al fondo. Aquí la tenéis desde otra perspectiva. Todo el jardín, ya veis, está muy bien cuidado. Y este era el momento en que yo estaba filmando para poder mostraros lo que hicimos en la primera parte de esta temática. Aquí ya estaba entrando y esta es la puerta con la placa del reconocimiento que se ha citado también en estos vídeos. Y aquí tenéis precisamente a James White al lado de Ellen White. Y este es el manuscrito que conservan allí de hace, ya veis, cuántos años, con su caligrafía. Cuando veis otras páginas os dais cuenta que sí que tenía una letra muy bonita, porque ya me gustaría meter una letra así, pero ves que hay tachones, que hay errores, que rectifica. Bueno, eso es muy bonito de ver, porque te das cuenta que son originales, y lo curioso es cuando miras textos originales de ella, es que siguen diciendo lo que dicen los libros, con excepción de algunas cosas que se han podido modificar, a saber por qué últimamente, ya me entendéis. Aquí tenéis algo muy curioso. Es precisamente el libro de la gran controversia, El conflicto de los siglos, como se tituló en español, pero mirad de qué año, 1878. Es prácticamente lo primero que sale al respecto, la primera edición. Y esto que veis aquí son una serie de libros, no muy gruesos, no muy voluminosos, que fueron escritos precisamente por James White, por el marido de Ellen White, y son historias para niños. Yo lo encuentro fantástico, porque mientras muchos padres se dedican a ir a acostar a sus hijos contándoles el cuento de la Caperucita y de su tía, resulta que hay historias bíblicas que son súper importantes para la educación de los niños, para su formación como personas, y en cambio se desechan. Se prefieren historias banales que no sirven absolutamente para nada, solo que para distraer, fomentar una imaginación absurda. Pues bien, James White, aparte de todo el trabajo que llegaba a hacer para la obra del Señor, resulta que también se dedicaba a escribir historias bíblicas extraídas, mostrándolo todo en un lenguaje claro para niños. Algo a tener en cuenta. Y este era el momento que estaba al lado de Julia, de mi hija, filmando la Biblia que Ellen White sostuvo durante 2 horas en una predicación con una sola mano levantada, y ya veis el volumen. Es grandiosa. Mirad, faenas tenía yo para levantarla hacia arriba, son unos 8 kilos de peso, además con mucho volumen, y poderla sujetar a una mano, dices, vale, un buen ratito aún aguanto, pero que no me lo prolonguen porque seré incapaz totalmente de resistirlo. Pero además pensad que Ellen White tenía esta Biblia, bueno, esta es la copia de la que tenía Ellen White, pero que es prácticamente igual, la tenía levantada con las páginas abiertas y con la otra mano iba señalando los textos que ella iba citando, estando en visión, y la gente se levantaba a ver si donde ella tenía el dedo era precisamente el texto que ella citaba, y efectivamente así era. Pues yo sería incapaz de hacer eso, y menos con una pedrada en la cabeza que me hubiese vuelto tonto del todo.
Por tanto, no busquemos excusas, la realidad es la que es. Y cuando el Espíritu de Dios actúa sobre una persona, o reconocemos verdaderamente que eso proviene de Dios, o lo que estamos haciendo es ponernos del lado del enemigo, del diablo mismo. Y aquí la tenéis precisamente en una de las imágenes que también ha salido en el vídeo, predicando, y al lado tantas otras personas alrededor de ella. Esta era prácticamente su gran función, el dar mensajes continuos. Las imágenes terminan aquí, pero todo esto creo que va a servirnos para pensar en algo que ha acontecido recientemente. Mientras estaba tratando en la Conferencia General Adventista sobre la ordenación o no de la mujer como pastora, algo estaba aconteciendo que ha pasado bastante más desapercibido porque no era tan a bombo y platillo. Y era precisamente la cuestión de Ellen White como profetisa de Dios. Cada vez sus escritos están quedando más en un segundo término, se están relegando, y eso está siendo aprobado de modos muy sutiles, pero así está siendo. Y por si fuera poco, se ha añadido a que la venida de Cristo ya no es inminente, sino que está solo cercana. Y cuando nos vamos centrando en cortinas de humo, que además no sirve para nada, porque ya hay lugares en este mundo donde se están ordenando mujeres y van a seguir haciendo lo mismo, diga lo que diga la votación de la Conferencia General, que prácticamente fue a la par, fue pareja entre unos sí y otros no. Todo lo importante, o lo más importante, estaba quedando relegado a un segundo término y se iban aprobando cosas que lo único que van haciendo es minando los testimonios que Dios dio a través de la hermana White para su pueblo en el tiempo final. Y esto no es nada, porque en breve, 4 o 5 años más, habrá otra votación de Conferencia General. Evidentemente ya sabemos lo que va a suceder, los años van pasando, las gentes van envejeciendo, van saltando cargos, entran personas nuevas con otras nuevas visiones que son las que están imponiendo la sociedad dentro hasta de la propia Iglesia, del pensamiento de los hermanos y pastores, y las votaciones ya sabemos cómo van a terminar. Luego vendrá el tema de la homosexualidad, etcétera, etcétera. Y la apostasía se está consumando, porque Ellen White decía que los testimonios llegarían a ser rechazados, y vamos prácticamente en ese camino. Algunos, gracias a Dios, aún se mantienen firmes. Pero por desgracia también algunos cuando leen a Ellen White, leen solo ciertas partes que interesan y el resto no. Por tanto, ojalá hagamos la voluntad de Dios, nos pongamos a estudiar su palabra, la Biblia, y nos demos cuenta cómo Ellen White nos da esos detalles, esos matices que tanto necesitamos especialmente para este último tiempo. Para nada está contrarrestando lo que dice el texto bíblico, todo lo contrario. Pero nosotros debemos utilizar eso, esas advertencias que el Señor nos ha dado, y no desecharlas, porque si desechamos la profecía, estamos perdidos totalmente. Más adelante, si Dios quiere, trataremos aún más aspectos sobre Ellen White. Todo tendrá su momento. ¿Era masona? ¿No era masona? Ya estuve mostrando en las temáticas, precisamente en Australia, 3 temas hablando sobre sociedades secretas y las sociedades secretas, la masonería en Australia en concreto, donde estuvimos mostrando las cartas de Ellen White, de ella a un señor masón adventista de grado muy elevado, grado máximo, y cómo le respondía también él a Ellen White. Estuvimos viendo todos esos escritos, ese encuentro personal que tuvieron, lo que todo ello comportó y cómo quedaba evidenciado que Ellen White de masona no tenía absolutamente nada. Es más, era totalmente contraria a las sociedades secretas, a la masonería, y decía que no se puede estar en los dos lados. En fin, si alguien tiene dudas sobre eso, que mire esas temáticas en Australia, porque valía la pena presentar este tema así, porque parece ser que es un tema tan escabroso que los adventistas no quieren ni hablar, cuando es tan esencial para poder advertir a muchos que están cayendo en el engaño de los que dicen detractores que Ellen White era masona.
Si algún día, si Dios quiere, puedo estar también en el lugar de la tumba de Ellen White, donde ya sabéis que hay ese famoso obelisco que ha traído tanta controversia, seguiremos mostrando aún más evidencias de por qué eso está allí y cómo ella no era masona. Haced caso de los profetas de Dios, iréis bien, seréis prosperados, dice el texto. Si no, ya sabemos lo que nos espera. Y el mundo está a punto de terminar. La venida de Cristo sí es inminente, nos quedan 16 años. En 2031 vuelve nuestro Señor. Ya va siendo hora que digamos las cosas claras y no nos escondamos. Que el Señor os bendiga.